Bueno, estamos grabando y vamos a dar continuidad al desarrollo de los clásicos. Ya hemos visto Marx, Durkheim y empezamos la clase pasada señalando algunas cuestiones de Max Weber, que podríamos recordar, ¿cierto?, que era un autor que de alguna manera hace un contrapunto con Marx, dado que pone el acento sobre la importancia que tienen las subjetividades, los pequeños espacios sociales, como constructores de un escenario más amplio, el orden social en conjunto, ¿no? Subjetividades como las ideas, las creencias, las expectativas, juegan un papel central en lo que termina siendo después la construcción de un orden social, ¿no? Es- Esto lo habíamos dicho también que su focalización como objeto de estudio está en la acción social, que la misma cobra sentido en virtud de la orientación que ésta tiene respondiendo a la expectativa de los otros. Esto supone, ¿cierto?, que la actividad, las interacciones que se desarrollan, primero tienen sentido, segundo, la mirada de los otros sobre lo que se hace es fundamental y además quien observa, ya sea analista o también partícipe de la actividad, está siempre tratando de comprender el sentido de la acción y en virtud también de esa comprensión, bueno, o bien interactúa o bien analiza lo que sucede. Y todo esto, ciertos sentidos, comprensión, expectativas, son dimensiones que claramente no habían sido planteadas anteriormente y que desempeñan un papel bastante importante en la realización de los hechos sociales, las actividades sociales y lo que resulta plasmándose en un orden social determinado, ¿no? Hasta acá, digamos, esto lo habíamos dicho. Habíamos planteado también que sus textos básicos tenían que ver con el espíritu del capitalismo, economía y sociedad, y otro texto importante, la política como vocación. Y ya habíamos desarrollado el espíritu del capitalismo, en donde ahí él muestra muchas cosas, ¿cierto? Primero muestra esto de cómo las subjetividades, en este caso las religiones, vienen a tener una importancia muy importante en los cambios posibles que se dan y los cambios necesarios para construir el capitalismo, ¿cierto? El título mismo es muy sugerente, ¿cierto? El espíritu del capitalismo, ¿cierto? Como si el capitalismo tuviese allí algo, unas subjetividades o un halo, algo inmaterial que lo promueve. Y ese espíritu está relacionado con que un cambio que despenaliza de alguna forma la ambición de ganar, ¿no?, de tener riqueza y hacer cosas por o para enriquecerse, ¿no? Eso estaba mal visto antes, pero sin embargo, a partir de ciertos cambios religiosos, eso fue posible. Hasta acá entonces repaso y vamos a profundizar este autor a partir de otros textos y otros temas, lo cual no implica que cambia ese marco general, ¿cierto? Eh, Weber también es un autor muy citado, por ejemplo, en distintas áreas de las ciencias políticas, de la historia, eh, por la conceptualización que hizo de la actividad política, del Estado, del poder, y lo que fue abordando y señalando al respecto. Un tema interesante para tener en cuenta es cómo él pensó el Estado, algo que nosotros en los conceptos vimos, recuerdan que vimos Estado-mercado, pero lo planteamos en términos generales, ¿cierto? Como un aparato de gobierno, de conducción, de administración, de regulación, que conduce a un conjunto
que toma decisiones de manera representativa por el conjunto, que median los conflictos, que siempre hubo Estado. Todo esto lo dijimos cuando hablábamos del el concepto de Estado. Weber señala algunas cosas muy particulares que son muy interesantes, ¿no? En primer lugar, señala que el Estado posee el monopolio de la fuerza de manera legítima. Es decir, es aquel que, que sin caer en injusticias o arbitrariedades puede aplicar la fuerza física a aquel que transgrede una ley, ¿cierto? Siempre este marco de la ley, que también sucede en esferas estatales, ¿cierto? Los diputados, los legisladores, han planteado anteriormente o plantean en algún momento un marco legal, y el Estado, si alguien conoce la ley o las transgrede o las viola, puede coercitivamente sancionar a quien lo hace. Supongamos alguien no paga impuestos o evade impuestos, el Estado puede sancionar a quien no cumple con esa normativa, ¿cierto? Hay impuestos que tienen sanciones muy fuertes, por ejemplo, los impuestos municipales son susceptibles de, muchas veces, puede llegar al remate de una propiedad por no pagar impuestos. Ahora, eso un particular no lo puede hacer. Si supongamos uno vende un auto a otro y el deudor que dijo que le iba a pagar en 3 cuotas no lo paga, no puede el vendedor ir y por la fuerza retirarle el auto, ¿no? Algo que a veces se hacen esas cosas. Bueno, allí no se puede usar la fuerza física para resolver conflictos privados. Pero sí el Estado lo puede hacer, ¿no? El Estado puede suspender la operación, puede meter preso a alguien por estafa, puede eh, obrar en ese sentido. Y esta capacidad entonces que tiene de hacerlo legítimamente, tiene un efecto ordenador en la sociedad muy importante, ¿cierto? Porque si no existiera una figura que pueda realizar estas acciones, bueno, lo que nos queda a los ciudadanos es la ley de la selva, y entonces entre nosotros tratar de aplicar la justicia si alguien falla, la venganza si hemos sido lastimados, sin ningún tipo de arbitraje y respondiendo de acuerdo a lo que vamos sintiendo, ¿no? Muchas veces esto, por ejemplo, recuerdan ustedes, eh, durante mucho tiempo rigió la ley del talión, ¿cierto? Ojo por ojo, diente por diente. Bueno, esta potestad de los particulares de hacer justicia fue expropiada por un organismo llamado Estado, y es este el que administra la justicia, el que hace que las normas se cumplen, lo que se entiende justo, también sirva para sancionar a quien transgredió con alguna acción. Ahora, esta potestad que tiene el Estado para ejercer esta acción coercitiva va a requerir de expropiaciones, de quitarle poder a los particulares. Pongo un ejemplo, ¿no? Antes de la emergencia del Estado moderno, eh, los reyes no tenían ejércitos, sino que los ejércitos estaban en manos de los señores feudales, de los terratenientes, que eran como pequeños reinos que tenían o que existían. Y esos pequeños reinos, los propietarios, el propietario principal de esa zona, armaba a sus trabajadores, y en el caso que hubiera algún conflicto, podía o no prestarle al rey sus, sus milicias. Es decir, el rey no tenía un ejército, sino que este era potestad de estos señores nobles. Bueno, el Estado moderno le va a quitar
esa posibilidad a los terratenientes de tener su pequeño ejército, ¿no? Y va a existir, va a concentrar en sí un único ejército nacional, pero, repito, ¿cierto? Expropiando, quitándole al noble o a los señores de la nobleza esa fuerza que tenía. También, por supuesto, va a ir creando de la misma forma otras instituciones que, por ejemplo, la educación, ¿no? En la Edad Media, también la nobleza no se metía con la educación, sino que era un tema familiar en donde las familias contrataban a un instructor para que enseñara a sus hijos lo que, bueno, lo que consideraban importante en el marco de la familia. O sea, era una cuestión también de índole privada y con potestad del poder que tenía cada familia para poder pagar a estos docentes o instructores. Bueno, el Estado va a crear una educación pública que se va a brindar al conjunto, ¿eh? Adopta funciones que antes estaban en el sector privado. Bueno, y así una serie de actividades que antes estaban acotadas en la familia, en las personas, pasan a ser funciones del Estado, con lo cual se crea un aparato con mucho poder, con capacidad legítima de ejercer la fuerza, con capacidad de legislar, y el sistema político en ese entonces, temiendo de que se formaran aparatos muy poderosos que terminaran siendo una dictadura sobre la población, lo primero que piensa es dividir ese poder en tres tipos de poderes, ¿cierto? Ejecutivo, legislativo, judicial, para que no se concentrara en una única mano todas esas atribuciones que el Estado moderno estaba consiguiendo y estableciendo. Entonces, el tema de la conceptualización que hace del Estado, eh, Weber, es de lo más importante y le atribuye estos roles de gestión, de organizar, de usar la fuerza cuando sea necesaria. Y también, es decir, esta capacidad de concentrar y administrar el poder, ¿cierto? Porque al concentrar estas competencias se torna en un aparato muy poderoso. ¿Y qué es lo que va a entender por poder? Acá también hay una pequeña conceptualización que él hace, que señala que el poder es la capacidad que tiene alguien, persona o institución, de hacerle hacer a otro lo que éste está deseando. O sea, hay acá una capacidad de imponer, de alguna manera, el deseo de uno sobre otro. Es decir, una relación un tanto asimétrica que uno puede plantear sobre el ejercicio de otros. Ahora, esa asimetría de poder que posibilita, ¿cierto?, una orientación de la actividad o de las acciones, tiene que ver con distintos recursos, con distintas capacidades que se poseen, es decir, con con el poder. Y también vinculado al poder, en donde el Estado pasa a ser una herramienta central que concentra mucho poder, aparece otra actividad que tiene que ver con la administración, la distribución del poder, las representaciones conceptuales, los discursos, los símbolos del poder, que es la política, ¿eh? Y la política es una actividad que claramente tiene que ver con esto, ¿cierto? La competencia por tener más poder, organizarse en partidos políticos para acceder al Estado, que es la institución que más poder concentra, y, y la articulación entre las distintas partes y sobre todo la articulación entre política, poder y Estado.
Después vendrán otros autores, ustedes posiblemente en filosofía puedan leer algo de Foucault, en donde en un texto de él se llama La microfísica del poder. Él va a poner el acento que el poder, más que estar en superestructuras como el Estado, tiene que ver con las relaciones interpersonales, ¿no? Que el poder puede, se gesta en esas relaciones y además destaca la resistencia al poder que en las mismas relaciones se pueden ejercer, ¿cierto? No es que el poder es algo divino en donde alguien lo posee y el resto baja la cabeza y acepta el poder, sino que hay también esta capacidad que se da en la cotidianidad, en el día a día, en las personas puntuales y concretas que pueden ejercer una acción de resistencia, de cambio y en última instancia, digamos, ser ellos mismos también agentes de poder, ¿cierto? O sea, genera una contramirada a que el poder está concentrado en el Estado. Después, por supuesto que otras miradas, en el caso de Marx, para Marx, el poder no está en el Estado, sino en el aparato de producción. Los poderosos son los propietarios de los medios de producción. Es una clase social la poderosa, que va a crear al Estado para preservar ese poder de clase. Sí, es una mirada diferente, ¿cierto? Eh, bueno, Omar, si ¿querés agregar algo acá que sé que este tema te gusta? Bueno, se nos fue Omar. No sé si alguien del equipo quiere señalar algo respecto al poder, al Estado. Mira, Carlos, ahí justo estaba preguntando un estudiante sobre si compartían tanto Durkheim como Weber la misma visión acerca del poder. Y en realidad, a ver, son distintos enfoques. Es interesante la pregunta, ¿no? Me Sí, parece que es muy pertinente. Yo entiendo que Weber hace un tipo de análisis que tiene que ver con su visión racional sobre la realidad y construye una definición totalmente instrumental sobre lo que es el poder, que es bastante usada en ciencia política, ¿no? En cambio, Durkheim no se ocupa específicamente, no como ver por lo menos, del fenómeno del Estado, pero sí podemos pensar que su aproximación a la realidad social tiene que ver, es más desde otros intereses, entonces él entiende el Estado más como con su valor de comunidad y como esa representación del espíritu colectivo, que sí está por encima de las personas, pero él no llega a una definición instrumental. Pero es un tema muy interesante, de hecho hay algunos trabajitos muy interesantes hechos sobre esto. Ahí no sé, Omar, vos qué pensás del tema. espera, Omar, Y Ahí va, yo hay un pienso que silencio. hay una cuestión instrumental en el sentido que él no tiene una definición sustantiva, en el sentido que el poder tiene que hacer esto o lo otro, o está conformado en base a una determinada función así claramente definida, sino que es, a mi entender, es claramente instrumental, es instrumental, porque define el monopolio, digamos, como una condición, digamos, esencial, y precisamente es como, no tiene un contenido ese monopolio, más que decir, bueno, es la capacidad o la potestad de ejercer la violencia legítima. Y no, en el sentido que no fija fines, en el sentido que tiene que tener determinada política social o que debe tener determinado objetivo político. Precisamente el instrumento, es el instrumento. Y es una definición muy,
muy eficiente, digamos, ¿no? En ese sentido, porque claramente delimita un ámbito de la acción social muy, muy claramente, ¿no? A partir, digamos, de una racionalización, ¿no? Porque también se definen los instrumentos, ¿no? Que tienen que ver con la burocracia, que tiene que ver con la posibilidad de extraer, digamos, recursos de la sociedad y volcarlos, digamos, en esa instrumentalización política. No deja de ser una forma de, perdón, ahí estaba con ruido, no deja de ser una forma, digamos, de ver, de seguir precisando en ese instrumento. Bueno, gracias, Omar, Fernando. Este, en este sentido, digamos, y continuando un poco profundizando eh, lo que Weber plantea sobre el poder, generalmente, digamos, se da también en personas que desempeñan algún tipo de liderazgo o autoridad en una institución y que por lo tanto son las que también por sí mismos son lugares o son tipos de personalidades que concentran poder, facilitan el ejercicio del poder. Y en este sentido, él va a distinguir distintos tipos de liderazgo o de dominación o de autoridad que se han ido dando a lo largo de la historia y que también, por más que uno haga un recorte en un momento determinado, puede distinguir y diferenciar el poder que, por ejemplo, puede ejercer no sé, un sacerdote en una institución, en una iglesia, del poder de un docente, del poder de un gobernador. Y también, por ejemplo, si uno se detiene en el poder, supongamos, de un gobernador, hay gobernadores que son, supongamos, más carismáticos, entonces ese carisma de estar sonriendo y saludando a la gente le da un plus a un tipo de poder que ya tiene por el solo hecho de ocupar un cargo allí como gobernador, ¿cierto? O sea, la institución le provee de la posibilidad de hacer y tomar decisiones o de hacer cosas que claramente le brindan un poder para que, o tienen en sí un poder esos cargos, y personas puntuales vienen, ocupan el cargo y ejercen ese poder, ¿cierto? Ese es otro tipo de poder. Y también menciona, por ejemplo, el poder que surge de las costumbres mismas, ¿no? Bueno, ya es una costumbre, una tradición que determinadas personas o determinados desempeños de posiciones y de cargo tengan cierta potestad de tomar decisiones sobre otros, de orientar las decisiones sobre otros. Y entonces, en este sentido, él va a caracterizar, a hacer una tipología esencialmente de tres tipos de autoridad o de poder, eh, que son el carismático, el tradicional y el racional legal. El carismático, un poco como señalábamos recién, es algo muy vinculado a ciertas propiedades o características de la persona que ocupa un lugar, ¿no? El carisma es ese don de caer empático, agradable a otros, y por lo tanto los otros le dan como un crédito para que haga cosas. Uno lo puede ver, como dije, en un gobernador, pero uno también en un grupo de amigos, siempre hay alguno más carismático que otros, y esa capacidad lo torna un poco el líder del grupo, es el que dice qué se hace, qué no se hace, cuándo. Si él puede ir, se juntan todos, si no puede ir, no se juntan. Esa, o cuestiones por el estilo, ¿no? Entonces, el carisma es algo vinculado a la personalidad de un dirigente y que tiene eso de que los otros le pasan o le atribuyen ese,
esa capacidad de tomar decisiones y de hacer, ¿no? Después, por ejemplo, cuando vemos otros autores, eh, podemos ver que, por ejemplo, hablan de cierto poder simbólico que se puede poseer y que de alguna manera tiene que ver con esa capacidad de aceptar de aquellos que reciben el poder sobre quien toma decisiones, ¿no? Se considera que hace las cosas bien, esa aceptación de los otros a quien ejerce el poder pasa a ser un poder también en sí mismo. Supongamos, eh, un médico, un psicólogo el día de mañana, en el ejercicio de su profesión, va gestando comentarios, cierta fama, si se quiere, ciertos reconocimientos de su actividad. Y ello va a tener mucha incidencia en si va a tener, por ejemplo, más o menos pacientes. Si es un médico, un psicólogo muy reconocido en su comunidad, seguramente va a tener su consultorio lleno de gente queriendo atenderse con él. Entonces, ese reconocimiento pasa a ser un poder que otros le transfieren a quien lo desempeña. Esa aceptación no es un bien, una cosa que posee el médico, ¿cierto? Acá compro un poquito más de prestigio, de legitimidad y por lo tanto o pido prestado a un colega que me pase un poquito de prestigio, así puedo trabajar más. No, es inasible de alguna forma. Bueno, algo parecido a esto es el carisma. Si bien es una particularidad del desempeño personal, claramente hay gente que percibe carismático a esa persona, acepta ese carisma y le termina transfiriendo un poder por esa capacidad de carisma, ¿cierto? Bueno, hay muchos líderes carismáticos, ¿no? Sobre todo en las figuras públicas uno puede observar esta capacidad que tienen, ¿cierto? Desde políticos hasta artistas, uno puede apreciar si son o no de esta manera, ¿cierto? Existimos otros que no tenemos nada de carisma, que somos más bien serios, secotes, ¿eh? En vez de andar saludando, nos saludan y le preguntamos por qué saludas. Este, es decir, y eso termina generando una cuota, una dosis de poder significativa. A lo largo de la historia de la humanidad, este tipo de poder ha sido muy importante porque claramente no existían instituciones que pudieran desde sí mismas convocar a personas para que realicen actividades y dotarles de poder, sino que las sociedades eran más simples y por supuesto en gran parte los jefes, los líderes, tenían que ver con esta capacidad de ellos de ser carismáticos y de ser aceptados por esa comunidad. Otro tipo de poder es el tradicional. Bueno, hay una tradición que los padres, por ejemplo, tuvieran el poder en la familia. Eso ha sido así durante mucho tiempo. Después, por ejemplo, a desmedro del poder que pueda tener la madre y los hijos, ¿cierto? Allí, disculpe, este, entonces, disculpen ahí esa interrupción. Entonces, la tradición tiene que ver con costumbres sociales que ponen en determinadas figuras la capacidad del ejercicio de poder, ¿no? Es decir, bueno, así como decía, el padre tiene la potestad de tomar decisiones y no así, por ejemplo, la madre o no los hijos. Eso, bueno, no siempre fue así, ¿no?
Actualmente vivimos un emparejamiento de poder de padres y madres, e incluso podríamos decir también que los hijos se les respeta más y pasan a tener también mayor poder ellos en relación a la figura de los adultos. Lo mismo podríamos decir de un docente, de un directivo. Hay una tradición de que determinados lugares son lugares de decisión. Los docentes también, si uno hace una comparación de hace 50, 100 años atrás, era una figura que tenía más poder que la que tiene ahora. Un policía igual, ¿cierto? Eran figuras muy respetadas por costumbres. Actualmente no, ¿cierto? Sino que más bien el ejercicio del poder que tiene un policía muchas veces radica en ese poder institucional que les establece funciones determinadas, como puede ser pues, esta de, eh, bueno, detener a alguien, ¿cierto? Esa capacidad claramente que les da un poder. Pero se trata acá del otro tipo de poder, ¿no? El poder que se denomina racional legal, ¿no? Es decir, hay una normativa que le da cierta legalidad al ejercicio de ese poder. O sea, si un policía detiene a un ladrón, lo está haciendo en el marco de normas y del desempeño de su tarea, y no por eso va a ser cuestionado. Al contrario, está haciendo su trabajo y eso está bien que así sea. Em, entonces, en esta tipología racional legal, tradicional y carismática, Weber distingue estos tipos de liderazgo. Acá, Omar, yo sé que este tema te gusta también, si querés agregar algo. Bueno, el tema del... Perdón. Estás muteado, Omar. Omar, estás muteado. Omar, no, no se te escucha nada. Bueno, no sé qué pasa con Omar. No se escuchó nada de lo que dijiste, Omar, porque estabas muteado. No podés desmutearte. Sí, ahí Bueno, dice que está con problema de audio por el chat bueno, acá. bueno. Después, en todo caso, si lo logras, haces algún comentario ahí. Cuando hablábamos de la acción social, ahí recuerdan que planteamos ciertas tipologías que Weber caracterizaba respecto a la acción social, ¿no? La acción eh, con arreglo a fines, con arreglo a valores, la acción emocional, la acción tradicional. Bueno, eh, Weber va a ser un gran analista y un gran descriptor de la sociedad moderna que está apareciendo en toda Europa, algo que hemos mencionado desde el primer día de clase, ¿cierto? Esa sociedad industrial que plantea cambios en los modos de convivir, de trabajo, que surge en las ciudades de un modo muy abrupto, y también el cambio del Estado, ¿cierto? De las monarquías a un sistema republicano. Todo ese cambio, él lo va a caracterizar como una racionalización de la sociedad. Este concepto también lo señalamos en la unidad 2,
en virtud de la importancia que tiene para comprender la sociedad. Hay un concepto parecido al de racionalización, que como recuerdan, cuando decimos racionalización, tiene que ver con ciertas ideas que se tornan en organizadoras después del orden social. O sea, esencialmente racionalización son reglas que modelan los modos de interactuar, ¿no? Eh, Hay un concepto parecido al de racionalización, es el concepto de estructura, que acá sí no recuerdo si hablamos de estructura, pero podemos pensar que las estructuras, eh, esta idea como una idea descriptora del orden social, en realidad parte un poco de la lingüística, que viene a observar que nuestro modo de hablar está sostenido por reglas gramaticales. Y esas reglas gramaticales, que son bastante universales, son como una estructura que da soporte al lenguaje. Y además son reglas de juego que también están estructuradas. ¿Sí? Cómo, cómo conectar, por ejemplo, un sustantivo con un verbo, con un adjetivo, estas maneras para dar sentido a la expresión lingüística se soportan en esta estructura. Bueno, en el psicoanálisis también, ¿cierto? Cuando se plantea que existe un inconsciente, un consciente, un yo, un superyo, un ello, son estructuras de la personalidad que dan soporte, que orientan, que inciden en nuestra forma después de interactuar, de expresarnos. eh, y eso está de una manera, primero, que subyace, hace de soporte. Es compartida con otros, porque no es que esa estructura de personalidad la tiene uno solo, no, la tenemos todos. Entonces, este elemento compartido es una característica de la estructura. Que orienta la acción es esta capacidad coercitiva que tienen las estructuras de orientar la emergencia de aquello de que estemos planteando, ¿cierto? Si estamos hablando de estructuras lingüísticas, será sobre el discurso, las palabras. Si hablamos de una estructura de personalidad, tendrá que ver con nuestro modo de ser. Por lo tanto, ¿cierto? Acá vemos algunas cosas, ¿cierto? Esta capacidad inconsciente, esta capacidad general, esta capacidad coercitiva. Bueno, el concepto de racionalización, por más que cuando señalamos que la racionalización son ideas que se terminan plasmando en el orden social, hay acá en esto, digamos, en este ir de una idea a un orden social, hay un paso, ¿cierto? Porque las ideas son conscientes, son personales, y cuando hablamos de racionalización, estamos señalando que es algo muchas veces inconsciente, general, y que se encarna, la racionalización está encarnada en distintos soportes. Por un lado, el cuerpo humano, como realizaciones prácticas que hacemos en nuestra vida cotidiana, pero también puede estar encarnada o sostenida en una ley, en un papel, en reglamentos institucionalizados, es decir, cobra distintas sustancias que van a expresar esa racionalización. Bueno, ¿y por qué, digamos, aparece este proceso de racionalización? En virtud de esta complejidad que va creciendo en la sociedad y que va demandando varias cosas, ¿cierto? Va demandando reglas de convivencia, va demandando pautas o códigos de intercambio de mercancías, va demandando procedimientos de resolución de conflictos, una serie de aspectos que van siendo necesarias para el fluir de las actividades en esa sociedad puntual. Para usar una metáfora, uno podría decir que la racionalización en el orden social, desde el punto de vista general, es algo parecido también a lo que son, por ejemplo, las calles para el tránsito, ¿cierto? Las veredas para los peatones, bueno, la calle para los autos, las motos.
te dicen por dónde ir, tenés reglas que te permiten o te prohíben determinadas acciones, ¿cierto? Símbolos como el semáforo que te dicen acá frená, acá pasá, acá se puede doblar a la derecha, acá no. Si te encontrás con alguien que también quiere pasar por donde vos vas, bueno, se da prioridad al peatón, al ciclista, después al último al auto. Si son dos autos, hay que estar por la derecha, etcétera, etcétera, etcétera. Reglas que van regulando el fluir en este caso, del tránsito, del movimiento. Bueno, algo parecido pasa en las otras áreas de la vida cotidiana, en educación, en la familia, en un club de fútbol, reglas que dan la posibilidad de esas acciones y esa comunicación que sucede, ¿no? Porque así como si no hay calles se nos dificultaría movernos, si no hay semáforos es posible que muchas veces estuviéramos chocando, confrontando uno con otros. Bueno, de manera semejante, la racionalización facilita todo esto, ¿no? Más puntualmente o más conceptualmente, podemos pensar que la racionalización son una serie de articulaciones de medios que permiten el cumplimiento de un fin determinado, ¿no? Esto lo hemos señalado varias veces. También hemos dicho un par de veces que un ejemplo es el que ustedes hacen como estudiante de una carrera. Las materias pueden ser pensadas como medios para cumplir el fin de recibirse de psicólogo. Entonces, para llegar a esa finalidad hay una serie de actividades que están articuladas entre sí y que facilitan el cumplimiento del fin, ¿no? O sea, articulación, posponer a futuro la recompensa de esa actividad son características también propias de la racionalización. Eh, También Weber dice, bueno, todo esto tiene un precio, ¿cierto? El precio de que muchas veces estas reglas, esta razón objetivada en reglas, se pueden parecer a una jaula, a una jaula de hierro que tiene muchas prohibiciones, que nos encierra y que nos delimita a pocas actividades que se pueden hacer. Es decir, las reglas generalmente se escriben con no, ¿cierto? Es decir, esto no, por acá no, de esta forma no. Eh, pero bueno, es el costo de la sociedad moderna, de una sociedad compleja, eh, que estas pautas estén presentes, ¿cierto? Porque si desaparecen las reglas, lo que surge es el caos, es la violencia, es la confrontación y, por cierto, la destrucción de muchos aspectos que se han ido creando con esfuerzo, con inversión a lo largo del tiempo. El tema, digamos, se presenta un poco así, o sea, no es blanco o negro, ¿no? Vivir en una sociedad moderna o vivir en una sociedad más salvaje, si se quiere. Eh, Cada cosa tiene sus lados positivos, si se quiere, como podría ser la libertad de vivir en la selva y perder libertad, pero vivir en una sociedad con una serie de servicios, tecnologías y de otra forma. Bueno, esta idea de racionalización, Weber lo ve como de esta forma, ¿cierto? Y no deja de observar ese costado de encierro que supone la misma. La modernidad, esa época que Weber describe, nosotros después vamos a ver unos autores que hablan de la posmodernidad y que justamente van a hacer hincapié en este aspecto un tanto disciplinador, de rigor y de asfixia sobre los individuos que va a tener este orden social general que se presenta, se nos impone, eh,
y que a las personas no le queda otra alternativa que aceptarlo, ¿no? Y sobre todo, ni cuenta nos damos de que lo estamos aceptando y muy por el contrario, lo reproducimos en el ejercicio de nuestra vida cotidiana. Cuando esto sucede, ya vamos a ver otros autores que hablan de violencia simbólica, ¿cierto? Porque cuando uno, sin haber tenido la posibilidad de decir esto me gusta, esto no me gusta, y de repente uno está reproduciendo esas estructuras, bueno, es como una imposición muy sutil que se ha hecho de un orden social determinado y que uno al reproducirla con sus propias prácticas ayuda a darle fortaleza y sostener ese orden social, ¿no? Junto con esto, Weber va a plantear, ¿cierto?, que en esta época, este estado en crecimiento, este estado empoderado y, digamos, autoridad de una sociedad compleja, va a surgir como una necesidad el desarrollo de cierta organización administrativas, de llevar un registro de los recursos, de llevar anotado las cosas que se van haciendo, de controlar esas actividades, de darle un marco también regulativo a lo que se tiene que hacer, cómo se debe hacer, de crear, por supuesto, oficinas, poner personal para que se hagan cargo de esas acciones que esa sociedad está necesitando. Y todo esto, dirá Weber, ¿no?, va a dar origen a lo que se denomina la burocracia, que por supuesto al principio de este Estado moderno no tenía el estigma que hoy nosotros le damos cuando hablamos de burocracia. Muchas veces nosotros pensamos en trámites innecesarios que nos obligan a hacer. O sea, ¿para qué me están pidiendo que este título que estoy trayendo a la universidad esté certificado, esté legalizado? ¿Qué ganas de joder que tienen, ¿cierto? O sea, es como pedidos de papeles más papeles y ahora llévelo a esta oficina, pero que lo vamos a registrar, pero después preséntelo en esta otra oficina y uno se va diciendo, pero ¿por qué, cierto? ¿Por qué no te lo puedo dejar a vos y después se lo llevas vos? ¿No? Cosas por el estilo, ¿cierto? Estoy poniendo ejemplos que se me están ocurriendo en el momento, por ahí son medio sonsos, pero eh, lo que quiero decir en última instancia es que esta estima que hoy tiene la palabra burocracia no es no es el sentido que tenía originalmente, ¿cierto? Con la burocracia lo que se busca es organizar, dar cierta transparencia, cierta regularidad, pautar todas las acciones que el Estado va demandando realizar. Y ello, una característica de la burocracia, es que las regulaciones, por ejemplo, los mandatos que las autoridades hacen, generalmente tienen que ver con normas, ordenanzas, reglamentos, leyes, estatutos, que se vuelcan en un papel. La existencia del papel y de la imprenta contribuyó mucho a que la burocracia existiera, ¿no? ¿Por qué? Pensemos en sociedades más antiguas, comunidades pequeñas, en donde la gente se conoce entre sí. Cualquier trato, pensemos en un trato comercial, ¿cierto? Uno le vende la casa a otro, eh, seguramente que no hace falta ir a un escribano a hacer una escritura, después presentar esa escritura en una oficina pública, sino que la palabra alcanzaba como soporte del acuerdo que se había logrado. ¿Por qué la palabra alcanzaba? Y porque había confianza, porque estaba vendiéndole a un hermano, a alguien que se conoce de toda la vida. Entonces, no hace falta escribano, no hace falta el papel. Pero claro, cuando uno ya está en sociedades muy grandes,
Uno interactúa con personas que no conoce, que no tiene por qué tener fe que va a cumplir, ¿no? No tiene por qué creer, ¿cierto? Uno, supongamos, ¿cierto? Ustedes vienen a la universidad y se inscriben y le dicen, ¿tienes el secundario hecho? Sí. Bueno, tráeme la certificación. Uno no le contesta al empleado administrativo, pero qué desconfiado que sos. Te estoy diciendo que tengo hecho el secundario. Bueno, el empleado no tiene por qué creer en la palabra de alguien que hace 2 minutos que conoce. ¿Mm? Eh, entonces, ese trato con personas desconocidas van obligando a que aparezca algún instrumento que dé fe por uno, ¿cierto? Acá está mi título certificado por las autoridades públicas, que como verán, ¿cierto? Tienen los sellos, las firmas, la validación, para que usted se quede tranquilo y que no necesita creer que termine el secundario. Acá está la demostración en este papel de que se ha terminado el secundario. Bueno, ese papel, ese rol que cumple el papel, ¿cierto? Iba a decir el papel que cumple el papel. Ese rol que cumple el papel es un elemento distintivo de las burocracias que, bueno, hoy uno podría decir, por suerte, está siendo desplazado por la tecnología, por los soportes digitales, ¿cierto? Porque el papel sale de la madera y el uso intensivo del papel promueve la tala de árboles con el daño que eso significa a la naturaleza. Entonces, el dejar el papel a un costado y pasar a soportes digitales es un avance ecológico, ¿no? Y además de tiempo, etcétera. Pero no deja de ser, no deja de cumplir una computadora esa función de registro, ¿cierto? Bueno, entonces el papel es una característica de la burocracia que contribuye a estos pasos un tanto impersonales que supone las sociedades complejas. Impersonales, que implica que no se da como elemento distintivo la confianza en la interrelación. Otra característica es que las tareas que hay que desempeñar en esas organizaciones están divididas por acciones específicas. eh, y la gente, los trabajadores, no hacen todo de todo. ¿No? Supongamos, en el campo, los peones de campo tienen que hacer lo que sea necesario, ¿no? Un día van a buscar los animales a un cuadro, otro día van y carnean, otro día ayudan a la siembra, otro día a la cosecha, otro día se dedican a acomodar y limpiar las herramientas. Todas las actividades que hay que hacer las hacen de manera indistinta los peones de campo. En una industria, no, en una industria un trabajador hace una actividad específica. Pongamos, no sé, envasa el producto que es final, se dedica a envasar. Otro lo que hacen es descargar, están todo el día descargando mercadería. Otro lo que hacen es controlar que, bueno, no sé, que una palanca ha funcionado y que la cinta de desplazamiento de la mercancía esté trabajando. O sea, uno hace una actividad puntual y específica todo el tiempo. Nosotros los docentes somos docentes todo el tiempo, no hacemos el trabajo de los empleados administrativos, ni hacemos otros trabajos de electricidad, de carpintería, de plomería, que también hacen falta realizar, porque si no, no sé, se rompe un caño del baño y bueno, se inunda el baño, se torna imposible. No va el docente, ni van ustedes los estudiantes a arreglar el caño del agua, sino que hay empleados de la universidad que se dedican específicamente a reponer lo que hace a la estructura edilicia y mantenerla. Bueno, y dentro de la burocracia también
hilando más fino, aparece, por ejemplo, ustedes tienen como estudiante, por ejemplo, y tomando la universidad como ejemplo, ustedes tienen mucho contacto con la oficina de sección alumno, pero habrán visto que hay otras oficinas más, ¿verdad? Hay oficinas como en recursos humanos, como financiera, como la oficina de asuntos legales, porque al haber empleado, haber recursos, siempre hay controversias y hace falta abogados. Hay oficinas que regulan la parte de investigación, la parte de extensión, que son tareas que nosotros los docentes también hacemos, etcétera, etcétera. Cada oficina tiene su propia actividad específica. Los empleados, cuando ustedes van, ¿cierto? Los empleados del sector alumno van a ver que el año que viene, si vuelven a ir, se encuentran con los mismos empleados. No hay una circulación de que un día están en una oficina y otro día en otro, sino que son estables para desarrollar actividades específicas. Bueno, claramente esta especialización de actividades surge por la complejidad misma. Son muchas cosas que hay que hacer y lo más conveniente es que alguien se especialice en manejar un programa, por ejemplo, el Chu Guaraní, y carga las notas y lleva las actas de las materias que se van realizando, que es un programa específico que a veces hace falta actualizarlo, retocar alguna cosa y hace falta trabajadores especializados en ello, que no tiene nada que ver con el que liquida salario, por ejemplo, la gente que trabaja acá, que manejan otros programas, y no puedo estar llevando un trabajador de una oficina a otra, sino que permanecen en la misma. Eh, bueno, estas acciones, como ven, ¿cierto? Son acciones específicas que de la articulación de ellas se va logrando los objetivos y luego la finalidad que tiene el sistema en su conjunto, que es, por ejemplo, en gran medida, o una de las finalidades fundamentales en el caso de la universidad, es formar profesionales. Pero para ello hace falta, ¿cierto? Recursos, personas, oficinas que vayan cumpliendo sus objetivos, articulando estas acciones para que la finalidad se lleve a cabo. Bueno, otra característica de la burocracia es que las personas que entran, ya sean trabajadores o en el caso que estamos con el tema de la universidad, ustedes, debe darse ciertos requisitos para ingresar. Por ejemplo, ustedes, bueno, haber terminado el secundario, traer los papeles. Hay condiciones para el ingreso. Y en el caso de los docentes o los no docentes que trabajamos en la misma, la herramienta para seleccionar quién va a ser el que desempeñe un cargo u otro es el concurso público. La idea de concurso es muy importante porque es una forma, un procedimiento que garantiza que va a entrar la persona más idónea para cumplir el desempeño de esa actividad que está haciendo falta una persona que lo haga. Y el concurso viene a desplazar otros criterios de ingreso que se usaban antes y que no son muy transparentes, como puede ser, bueno, que entre, por ejemplo, el hijo del decano de la facultad, ¿no? Que entre el marido de la profesora fulanita de tal. Es decir, por ejemplo, que sean parientes de alguien que tiene poder en la institución, contribuye al ingreso. O sea, la parentela, como incluso en algunas instituciones, muchas veces ha sucedido, una especie de apropiación de los cargos que son públicos, de quien los viene desempeñando, y que cuando, por ejemplo, muere esa persona o se jubila, los hijos heredan ese cargo, ¿cierto? La posibilidad de heredar un cargo público no es muy loca y ha tenido vigencia
en muchos lugares y durante mucho tiempo. Bueno, y esto claramente que pierde el carácter público si es así. Que, imagínense ustedes, muero yo y en lugar de ser un profe con experiencia y formación, viene mi hijo a darle sociología. Una locura total, ¿verdad? Bueno, pero hay otro tipo de cargos no tan profesionales, como puede ser estar en la mesa de entrada recibiendo un papel y volcándolo a una computadora, lo que ha ingresado, que sí, posiblemente, ¿eh? Pueda un hijo, un hermano, una hermana, un marido, un esposo, una esposa, desempeñar esa función. Pero cuando es así, claramente se trata de otro criterio que no es el mérito, ¿no? Sino que es el pertenecer, el lazo sanguíneo con una persona o con la institución. Bueno, la burocracia viene a desplazar este y otros criterios más. Los criterios, por ejemplo, partidarios, han sido y son todavía en muchos lugares estatales bastante predominantes sobre lo que es el concurso. Si perteneces al partido, podés entrar en la administración, supongamos, del gobierno, del partido del gobierno que esté en ese momento. Entonces, eso no es un ingreso por eh, tener más antecedentes o más capacidad, sino que se está ingresando por ser miembro de un partido. Entonces, estos lazos de inclusión a la administración, la burocracia los fue desplazando y pone como criterio fundamental el concurso público. Entonces, esto nos sirve, por ejemplo, no solamente para dar transparencia a las instituciones, para hacerlas más eficientes, sino que un uso que tiene es que uno puede, a partir de esto, evaluar qué tan moderna es una institución. Uno puede ir al municipio y ver cómo entran las vacancias que se generan. Si por designación directa del intendente, el intendente va nombrando gente que uno no sabe qué criterios son, generalmente son estos criterios, ¿cierto? La pertenencia al partido o pagar un favor que se hizo en la campaña, o bien si se entró por concurso. Si se ha entrado por concurso, bueno, da cuenta del nivel de modernidad que tiene esa administración. Si se está usando otros criterios, bueno, estamos hablando de instituciones que hay que modernizarlas todavía. A pesar de que estamos hablando de que la modernidad ha entrado en crisis y ya estamos viviendo otras épocas, tenemos instituciones un tanto medievales, ¿cierto? En donde estos otros vínculos sanguíneos, partidarios, simpatías, favores, eh, intercambios, etcétera, cobran relevancia en lugar del concurso. Bueno, ¿qué más entonces? División de tarea, existencia de papeles con las regulaciones, el concurso público como criterio de selección. También en un momento se pensaba, ¿cierto? Esto está cambiando ahora, que quien entra a la burocracia lo hacía de modo permanente, ¿no? O sea, entraba y permanecía toda la vida trabajando en la burocracia. Bueno, hoy ese elemento de permanencia, de estabilidad como empleado de las burocracias está desapareciendo. El nivel de vinculación entre el trabajador y la institución es mucho más débil, más acotado en el tiempo. eh, Se usan, por ejemplo, uno puede entrar por concurso, pero se designa por un tiempo, a lo mejor de un año, la labor y luego se desvincula al trabajador de la institución. Antes, al principio de la burocracia, era o estaba garantizado de que ibas a ser un miembro de esa institución hasta jubilarte. Y en ese trayecto de 30, 40 años de trabajo, había, esto sí sigue estando, ciertos escalafones o cierta jerarquía de las actividades que se desempeñan, ¿cierto? Se entraba
con un escalafón menor, supongamos el ejército, ¿cierto? Cabo, sargento, coronel, capitán, general, teniente coronel, etcétera, ¿no? Y va pasando el tiempo y se va ascendiendo como si fuese una escalerita, se va haciendo esa carrera que está eh, estratificada, eh, y que permite que las personas vayan ocupando cargos de mayor jerarquía a medida que pasa el tiempo. Bueno, esto también ha sido objeto de revisión y de complejidad, en tanto que el solo hecho de que pase el tiempo no es un criterio suficiente para hacer ascender por esa escalera a los trabajadores, sino que también tiene que venir acompañado ese cambio, ese paso del tiempo, por la demostración de capacidad. Bueno, si yo entré como cabo en el ejército, para ser teniente coronel, tengo que no solamente tener más años, sino conocimiento, dominios, manejar convenios, conocer normativas, etcétera, etcétera. Bueno, eh, no sé si me estoy olvidando de algunas cosas características de la burocracia, pero como verán, una serie de pautas que van a dar características a este aparato estatal que está creado, ¿cierto?, para facilitar el control, el desempeño, la transparencia de acciones públicas que se consideran necesarias en tanto que son sentidas por una comunidad como algo que se debe hacer, como un valor que hay que cumplir para poder convivir en este tipo de sociedades modernas y complejas. No sé si tienen preguntas, comentarios, porque siempre preguntamos algo sobre burocracia, ¿no? Por ello es importante entender si alguien quiere hacer algún comentario de sus propias experiencias, porque ¿quién puede no vivir o haber tenido experiencias en la burocracia, ¿no? En la escuela, en los hospitales. Doris, Buen día, profesor. hola. Sí, quiere decir que entonces, con respecto a lo que usted nos ha dicho, la burocracia se crea como un método de orden que inicialmente era positivo, pero ahora es un orden un poco tedioso cuando uno va a hacer un trámite, poniéndolo en la realidad de ahora, en la vida cotidiana. No necesariamente en todas las entidades, pero sí, bueno, algunas se la toman a pecho. Sí, efectivamente, bueno, de todas formas, ¿cierto? Por más que con el paso del tiempo aparecen estas distorsiones, sigue siendo la burocracia insustituible, ¿no? Hay un efecto eh, descrito por un sociólogo que se llama la ley de hierro de las oligarquías, que se puede aplicar a la burocracia porque describe esto que el paso del tiempo hace que algo que surgió a lo mejor para darle más dinamismo a algún procedimiento, con el paso del tiempo se torna rígido, sin poder captar lo que sucede y adaptarse al momento determinado. Eh, Qué sé yo, para poner un ejemplo, ¿cierto? Me quedó grabado a mí una situación en la pandemia, que al principio de la pandemia vieron que por ahí no se podía circular, y bueno, estaba la policía en el camino, y a veces como tenían el mandato, ¿no? No dejar pasar a nadie. Y sin embargo, había situaciones en que esa norma debía adaptarse al requerimiento del usuario, ¿cierto? A lo mejor, por ejemplo, animales que se murieron de sed y de hambre porque no dejaron pasar al propietario de esa granja, supongamos, para ir y darle de comer al animal. Pero eso supone cierta capacidad de flexibilizar la norma para no generar un daño.
Bueno, este efecto de esclerosis, de osificación, o no sé cómo, qué calificativo usar, ¿cierto? Que se torna dura, se pone rígido el aparato burocrático, parece ser un efecto que no es que tenga que ver con la burocracia en sí, sino que pasa en cualquier tipo de organización, ¿m? Ya sea una iglesia, ya sea un hospital, ya sea la policía, ya seamos acá los docentes, los estudiantes. Con el paso del tiempo se va perdiendo ese dinamismo, esa capacidad de innovar, de cambiar, de flexibilizar. eh, bueno, muchas veces es interesante que las políticas públicas tengan esta capacidad de diagnosticar que lo que sucede, hay que revitalizar las instituciones. Ustedes, por ejemplo, en la universidad tuvo hace ya unos años más que 100, ¿cierto? Porque hace poco se festejó el centenario de lo que fue la reforma universitaria de 1918, ya hace más de 100 años. Esto sucedió en Córdoba. Un grupo de estudiantes cordobeses plantearon un nuevo modelo universitario. Por supuesto que esto costó muchos meses de resistencia, confrontación con las autoridades, y lograron imponer un sistema universitario que en gran parte se parece al que ahora vivimos, porque fue una reforma exitosa que transformó muchas cosas de esa universidad de hace un siglo atrás. Para poner un ejemplo, ¿cierto? Los cargos docentes no se concursaban, sino que las autoridades la designaban. Designaban en función de si había cierta simpatía ideológica con las autoridades, ¿no? Bueno, a partir de la reforma de los estudiantes, se ingresa por concurso. Se logra, por ejemplo, o se planteaba que el gobierno universitario tuviera autonomía, tuviera independencia de la iglesia, del Estado, de las empresas, y que pudiéramos los propios universitarios darnos nuestros propios gobiernos, nuestros propios marcos regulativos, ser nosotros los que creamos las carreras, las que modificamos los planes, etcétera, etcétera. O sea, un modelo bastante interesante, muy innovador, y que se tornó vigente en 1918. Pero muchas de las cosas que esos estudiantes vieron y criticaron y lograron transformar en 1918, hoy están igual o peor que antes. Y eso a veces sucede por el paso mismo del tiempo, que se tornan rígidas determinadas pautas internas de las organizaciones. Bueno, me parece que me desvío un poquito con lo que estabas planteando, pero eh, creo que para ustedes es interesante también leer un poco sobre la reforma del 18. Fue un movimiento impulsado por los estudiantes, muy interesante, y que en gran medida la universidad pública que tiene Argentina hoy se debe a esos jóvenes de hace un siglo atrás. Bueno, otra cuestión de Max Weber tiene que ver, que está en este texto de Economía y Sociedad, tiene que ver con cómo él pensó la formación de las clases sociales. Este otro concepto, también muy importante para el análisis sociológico, y es que por eso mismo lo hemos visto en la unidad 2, y hemos señalado la relevancia que tiene pensar en los estratos sociales, ¿no? Recuerden, el concepto de estratificación tenía que ver con esa segmentación que se da en las sociedades, en donde uno puede hablar de segmentos más jerárquicos que otros. Cada segmento tiene sus características económicas y culturales distintivas de otro, en donde digamos, uno de los cambios que tiene que ver con el paso del tiempo, recuerdo muy bien que me sorprendió, uno de ustedes planteó
sobre el tema de la posibilidad de la movilidad, ¿cierto? Este concepto de movilidad social tan importante que es, que justamente indica la posibilidad que tiene alguien de, a pesar de haber nacido en un sector, con el paso del tiempo pasar a formar parte del otro sector. El concepto de clase también habíamos dicho que es el concepto más moderno que se utiliza, que han existido castas, estamentos, esclavos, por ejemplo, que formaban estos estamentos, pero la rigidez de cambiar de un estamento a otro no estaba dada, ¿cierto? La casta es muy rígida, los estamentos, algo de movilidad se podía, con ciertas excepciones, y la clase social, que es la más moderna, bueno, por lo menos no está prohibido, ¿cierto?, que exista movilidad. Depende mucho a veces de las condiciones económicas generales que determinadas familias puedan ascender de una clase a otra. También, por cierto, que la educación va a ser un factor fundamental que va a permitir esto, ¿cierto? La movilidad. Educación, para muchos, es vista como una posibilidad de compensar diferencias de origen, es decir, diferencias que surgen de la familia en la que hemos nacido. ¿Esto qué significa? Bueno, nacemos en una familia de bajos recursos, pero gracias a la educación podemos luego pertenecer o ser parte de familias o sectores sociales de otra clase social. Eh, bueno, entonces hemos dicho cosas de la clase, incluso hemos pensado cómo entiende Marx las clases sociales. Esto recuérdenlo, porque siempre a veces preguntamos, ¿no? Las clases sociales para Marx son esencialmente dos, dominantes y dominados, burgueses y proletarios. Los que son propietarios de los medios de producción son los burgueses y los que solo poseen su fuerza de trabajo son las clases. En este sentido, digamos, el elemento material, la dimensión económica, en Marx va a jugar un papel clave para decir a qué clase social se pertenece. Weber, sin negar la importancia que tiene el factor económico, va a plantear que el estatus también juega un rol de ubicación y de distinción de estos sectores, ¿no? ¿Y qué es el estatus? Bueno, el estatus esencialmente es esa mirada que los otros hacen sobre uno, es decir, tiene que ver con un cierto reconocimiento de distinción en la relación de un sector con otro. Hay sectores con mayor estatus que implican mayor prestigio, mayor reconocimiento que otros. Y bueno, ¿qué cosas dan mayor estatus? Y aquí aparecen cosas como el prestigio, el honor, ciertas religiones, determinados partidos políticos, eh, clubes, deportes que se realizan, lugares en donde se vive. Quizás este sea, este último que estoy diciendo, un elemento de estatus fundamental, ¿no? Muchas veces cuando uno tiene que rápidamente ubicar cuál es el nivel de clase social de alguien, la pregunta, si tiene que elegir una pregunta de las muchas que se pueden hacer, ¿cierto? Porque uno puede preguntar estudios, ingresos, puede preguntar, no sé, varias cuestiones. Si hay que quedarse con una sola pregunta, la pregunta es ¿en dónde vive? ¿No? Si vive en un country, si vive en el centro, si vive en un sector marginal. Ese lugar de residencia es un indicador muy fuerte de la clase social, ¿no? Bueno, acá el aporte de Weber es aportar una mirada no solamente económica a la pertenencia de clase, sino
trae estas otras cuestiones vinculadas a estas otras dimensiones, ¿cierto? El prestigio, el reconocimiento, a qué colegio se ha asistido. ¿Mm? Se sabe, hay colegios primarios y secundarios que tienen mayor estatus que otros. Y por supuesto que el egresado de determinado colegio carga en sí con este reconocimiento que tenía el colegio. Lo mismo pasa con las universidades. Ese título que tenés, ¿en qué universidad lo lograste? Bueno, y ahí se da un juego social de prestigio de las instituciones y por lo tanto se transfiere al profesional en donde egresó. Una época, por ejemplo, aparecía en los periódicos, después esto se prohibió, pero aparecían en los periódicos, supongamos, se requieren ingenieros, pongamos una industria que necesitaban trabajo, necesitaban ingenieros, pero decían eh, egresados de la Universidad Tecnológica Nacional y el resto abstenerse. O sea, ya planteaban ahí en el llamado de aspirantes de qué título, de qué universidad querían que fuera egresado. ¿No? Bueno, todo esto entonces tiene que ver con estas otras dimensiones vinculadas al prestigio, al estatus, al reconocimiento. Bueno, eh, acá entonces no sé si lo que dejaría Weber que sería el tercer clásico y con ello completaríamos los tres autores. No sé si hay algo que no han entendido, alguna cosa que quieran preguntar. Eh, ¿No hay nada por comentar? Si no hay nada, sigo. Eh, em, Sobre lo de Burocracia. em, entonces la Burocracia era la idea de no permitir que, que los hijos eh, tuvieran el trabajo de los padres. Bueno, esa es una característica, ¿no? Una de tantas. Es porque esto de que los hijos tuvieran el cargo de los padres supone, ¿cierto?, que el cargo es una especie de propiedad privada que puede ser heredado, ¿no? Como si fuese un bien que al morir o al jubilarse, entonces lo hereda el hijo. Y eso se solía usar, ¿no? En la administración pública se solía utilizar y muchas veces cuando se jubilaba, no sé, un policía, por ejemplo, bueno, le tocaba ese cargo al hijo. Eso es suponer que hay un nexo muy fusionado entre justamente el cargo con la persona que ocupa el cargo. Separar esto de que el cargo es de la institución y que las personas, puede ser una, puede ser otra, y sobre todo la persona que viene a ocupar ese cargo tiene que ser la más idónea, la más capacitada, es algo que va a promover las burocracias modernas. Porque si uno se fusiona mucho entre el cargo y la persona que lo desempeña, puede pensar, ¿cierto?, que el cargo es una propiedad de él. Y no es así, ¿cierto? Porque supónganse ustedes que yo me muero mañana. Entonces, si yo me muero, ¿qué pasa con lo que ustedes están cursando acá? Se terminó sociología, la sacamos del programa. No, morí yo, no el cargo, la tarea que hay que desempeñar. Yo estoy desempeñando un cargo acá, pero ese cargo no es mío. El cargo es de la institución, no es una posesión personal. Si fuera una posesión personal, sí yo podría
dárselo a mi hijo como le voy a dar a lo mejor un auto que tengo. Es mío y si me muero será de él, ¿cierto? O puedo donárselo si quiero, hacer lo que quiera porque es mío. Pero eh, los cargos de la burocracia no son personales. Y esto se dio mucho tiempo. Ha habido casos incluso, no en Argentina, que por lo menos que yo conozca, ¿cierto? Pero seguramente se ha dado, en donde se daban cuando quien ocupaba el cargo tenía esa especie de posesión de propiedad sobre el cargo, a veces hasta se vendía el cargo. Supongamos, ¿cierto? Vamos a hacer una cuestión hipotética. A mí me ofrecen un cargo parecido para dar clase en Mendoza o en otra universidad acá nomás. Me pagan lo mismo, entonces si me pagan lo mismo, me quedo acá. Pero si yo pudiera vender el cargo este que estoy ocupando a otra persona, capaz que lo haga. ¿Por qué? Porque me armo de un dinero y me voy a trabajar en ese otro lugar. Yo designo, yo y no por medio de un concurso público, quién me va a suceder. Y lo designo yo porque el cargo era mío. Entonces aparecen este tipo de prácticas que no son convenientes para nada. ¿Por qué? Y porque lo importante es que esté la persona más idónea ocupando ese cargo, no la que yo quiero, porque si es la que yo quiero, eso no garantiza que el servicio después que brinde sea el más adecuado. Eso lo garantiza el concurso público. Bueno, lo garantiza, no absolutamente, pero hay mucha más posibilidad de que se seleccione a la persona más capaz si es por medio de un concurso y no por la mera elección de una persona de quien debe ocupar esto. Porque en caso de las burocracias estamos hablando, ¿cierto? Y en el caso del Estado concretamente, de instituciones públicas. Son instituciones de todo, de la comunidad. No es una empresa privada en donde el dueño de la empresa elige, ¿cierto?, quién va a ocupar determinados cargos. Bueno, está en sus derechos, porque efectivamente hay ahí un elemento de propiedad del dueño de la empresa. No sé si te aclaré un poco lo que te decía, ¿no? Bueno, ¿alguna duda? Eh, yo voy a dejar acá entonces porque esto de comparar los clásicos y hacer hincapié es un poco repetir lo que ya hemos dicho, ¿cierto? ¿Cuál es, por ejemplo, la metodología de trabajo de cada uno de ellos? ¿Cuáles son sus pasiones, ¿no? Lo que lo ha movido a cada uno de estos autores a escribir y analizar todo lo que han hecho. Lo vamos a dejar para el lunes próximo, aunque daremos mayor espacio a la existencia de dudas que tengan. O sea, vayan estudiando y aquello que no entienden o no están seguros si lo están comprendiendo bien, lo vamos a ir descifrando el lunes próximo. Pero traigan leída cosas, ¿cierto? Porque a diferencia de las clases que venimos trabajando ahora, no vamos a bajar nosotros un contenido, sino que vamos a estar pendientes de las consultas que nos estén trayendo, ¿no? Es decir, el lunes próximo esencialmente hacemos consulta. Y bueno, y si por ahí se hacen silencios sin muchas preguntas de ustedes, lo que hacemos es un poquito de comparación, remarcando los clásicos, ¿no? Pero recuerden que los clásicos no es lo único que entra en la evaluación, entra la unidad 1 la unidad 2 también.